Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Gracias a Dios es jueves otra vez. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña, como todos los jueves, mi esposa, Esmeralda Martínez. Si recuerdas, las dos últimas semanas estuvimos tratando temas dirigidos casi 100% a nuestros amigos católicos. Empezamos hablando de María, y luego nos dio pie para hablar de la idolatría, y hablamos de la mayoría de sus doctrinas, de los sacerdotes, de la confesión, de la misa, del bautismo, que si es una iglesia verdadera, etc. La mayoría de lo que mencionamos como creencias de la iglesia católica la tomamos de su catecismo, que es el libro que guarda toda su doctrina, sus dogmas, sus creencias. Y vimos que este catecismo es muy contrario a la palabra de Dios. Cuando católicos nosotros leímos el catecismo y desde que conocimos a Dios, nunca hemos dejado de leer la Biblia. Ella nos sacó de ahí. Y la Biblia, no sé si por inercia, y no sé por qué, hoy veo mucha gente que hace lo mismo. Sale del catolicismo y cambia a una iglesia cristiana. Por lo regular, la mayoría de las veces evangélica. Todos o casi todos nuestros familiares o amigos que se han convertido pasan un día de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Si tú fuiste católico, yo creo que te pasó igual, o mejor dicho, lo hiciste igual. Y por algún tiempo nosotros, yo y mi familia, lo intentamos hacer igual. Salimos de católicos y empezamos a buscar una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, para encontrarnos con dos iglesias tan similares, tan parecidas, y no un poco. Dos iglesias casi iguales. Eso es lo que queremos platicarte hoy. No sé si te ha pasado lo mismo, no sé si hayas visto las cosas como hoy las vamos a platicar. Mira, lo primero que encontramos en las primeras iglesias evangélicas a las que asistimos es la falta de estudio de la Biblia en los cristianos. En la misma iglesia, pero principalmente entre los cristianos. No la leen por su cuenta, en sus casas, en sus vidas diarias. Hemos escuchado tantas barbaridades. Gente que se dice cristiana pero que nunca ha leído la Biblia. Solamente que un día lo hicieron repetir una oración. Gente que se dice salva, pero no lee ni estudia la Biblia. Lógico que oyen los sermones de la iglesia, pero estos sermones se basan por lo regular en un versículo bíblico. Y por su cuenta, la Biblia debe leerse de Génesis a Apocalipsis. Y cuando se termina, se vuelve a empezar. Eso es lo que hace un cristiano. Debe de estar hambriento de la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti que te dices cristiano, ¿hace cuánto tiempo que no la lees? Desde Génesis 1, completa. Yo sé que de repente la tomas en el día, o hay algunos que practican bibliomancia, quien la abre al azar a ver qué me dice Dios. No, ¿cuándo fue la última vez? El último año que hiciste un compromiso de leerla de principio a fin. Te tardes lo que te tardes, 1 año, 2 o 3. O sea, en la católica era Biblia o tradición. Y aquí solo es falta de Biblia. No tenemos algo que la sustituya a los evangélicos. Pero ya estamos creando nuestras tradiciones. Conocimos cristianos. Empezamos a conocer cristianos que se sorprendían cuando abrimos y dirigimos nuestra primer célula de Biblia en casa con nuestra familia, preocupados por nuestra familia. Y lo primero que nos dicen, ¿y quién dirige? Pues yo. Y decían, ¿y eres pastor? ¿Dónde estudiaste? No estudié, nada más la leo por mi cuenta. No, eso no se puede. Tiene que tener el respaldo de un pastor, decían. Y yo me sorprendía, decía, ¿qué estás diciendo? Si por eso salí de la otra iglesia, ¿recuerdas?
La Iglesia Católica dice que el oficio de interpretarla solamente le corresponde a ellos, al Papa, a los sacerdotes. Solo ellos la pueden interpretar. Le dice, por eso corrí de allá. Y tú vienes y me dices lo mismo, que solo un pastor puede autorizar una célula de Biblia. Los católicos, por eso la mayoría no la leen. La Iglesia se ha encargado de separarlos de la Biblia. La Iglesia les dice hasta que es peligroso leerla por su cuenta. Y lo mismo pasa en la Iglesia evangélica. Es lo mismo. Lucas 11:52 dice, pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entran y cierran el paso a los que estaban entrando. Claro que yo lo sigo haciendo, yo sigo dirigiendo célula de Biblia en casa. Pero peor cuando te preguntan y les dices, ¿quién la dirige? El Espíritu Santo la dirige. Y dicen, no se puede. Entonces, ¿de qué se trata ser cristiano? ¿No podemos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Dónde encontrarás un mejor maestro? ¿Qué no servimos a un Dios vivo? ¿No es lo que Él prometió? Su palabra dice, búscalo con todo tu corazón, con hambre, con deseo. Deuteronomio 4:29 dice, si desde allí buscares a Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Pero mira, lee estos versículos conmigo. Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él es el que nos enseña. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿No quisieras tú que fuera tu maestro? Pero busca este verso, 1 de Juan 2:27, no puede ser más claro. Dice, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esa es su promesa, enseñarte Él, enseñarte la Biblia, explicártela. ¿No quisieras que Él fuera tu maestro? La Biblia dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu es el que tiene que guiarnos. Yo te pregunto, ¿tú tienes el Espíritu Santo en ti? De nueva cuenta, igual que la católica, ellos dicen, solo ellos la pueden interpretar. Y llegas a la evangélica y te dicen lo mismo. Yo he platicado con personas que dicen, yo tengo un diplomado, y yo un discipulado, y yo estudié en el Instituto Bíblico, ¿y tú? Digo, no, mira, yo solo la estudio por las noches, en compañía del Espíritu Santo, bajo su dirección. Y Él da luz a la palabra. ¿Y sabes qué dicen? No se puede. Tienes que tener un diploma, ¿te imaginas? Creen que es mayor el diploma al Espíritu Santo. ¿Tú qué crees? Si te das cuenta, ya llevamos 2 similitudes. Nos falta estudiar la Biblia. Y también creemos nuestros líderes que solo ellos la pueden interpretar. Hay gente que le ha pasado que tienen la intención de entrar a algún instituto, pero si es ajeno a su iglesia, el pastor no le da su aval. Porque aparte, en esta religión, para todo necesitas el permiso del pastor. Pero ahorita hablamos de eso. Pero mira todas las similitudes. Mira lo que hacemos los cristianos en diciembre. ¿En qué se diferencia de los católicos? ¿Cómo vivimos la Navidad? También andamos en las tiendas comprando regalos, nuestras reuniones. Ya nuestra casa está llena de lucecitas. De seguro tenemos nuestro pinito. Pero tú dirás, bueno, pero nosotros no ponemos nacimiento. Y esa es toda la diferencia. Porque celebramos la Navidad la misma fecha. ¿Que no es la Iglesia Católica la que acomodó esa fecha? ¿A poco Jesús
nació el 25 de diciembre. Somos tan parecidos. Mira, los católicos bautizan a los niños. Los evangélicos los criticamos y decimos, eso no es bíblico. Y nosotros los presentamos en el templo y decimos, eso sí está en la Biblia. Mira 1 Samuel 1:22. Cuando Ana, que dio a luz a Samuel, dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. ¿Ves? Pero nada parecido. ¿Sabes qué hizo Ana? No solo lo presentó, lo dejó en el templo. Ella solo lo venía a ver una vez cada año. Lee 1 Samuel 2:19. Y te pregunto, ¿tú también lo dejas en el templo? Y también dicen, bueno, pero mira, a Jesús lo presentaron en el templo. Lucas 2:22 dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sí, nada más que en Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron Jesús. Ok, tú lo presentas al tuyo y lo circuncidas. Solo haces lo que te conviene. Tú decides que sí y que no. La verdad es que presentar al niño es un rito que inventamos para sustituir el del bautismo de los católicos, para ofrecer algo parecido a lo que tienen y que se convierta la gente. Les adaptamos la religión para que vengan a este lado, para ganarlos como clientes. Es como una competencia comercial, presentarlos. ¿Cómo le presentas a alguien algo que él mismo hizo? Agradecer. Puedes agradecer en tu casa o en el hospital cuando nace. Hay muchísimas cosas. Ellos usan su agua bendita y nosotros nuestro aceite para ungir. Las novias usan los mismos vestidos blancos, las bodas tan similares. La semana pasada hablamos de la confesión ante el sacerdote y vimos cómo dice la Biblia que debemos confesarnos ante Dios directamente. Daniel 9:19. Daniel así lo hizo. Y en el Salmo 32:5 dice, confesé mis pecados a Jehová. Es tan claro. Y se lo criticamos a los católicos. Te sorprendería saber que hoy hay iglesias evangélicas, hay pastores que lo practican. Hay pastores, yo no sé si tú te has topado con alguno, que piden, que exigen a los miembros de su iglesia que se confiesen ante él, que les confiesen sus pecados. ¿Recuerdas otra cosa que mencionamos la semana pasada? Ellos dicen que tanto el Papa, los obispos, son infalibles. O sea, lo que dice la iglesia es, si eres católico y ves algo blanco, pero la iglesia dice que es negro, tú tienes que aceptarlo. Ellos no se pueden equivocar. Pero eso es absurdo, dijimos, si los apóstoles no eran infalibles. Acuérdate que Pablo dice que reprendió a Pedro. La palabra de Dios es la que no falla. Jesús no falla. Todos los demás fallan. Pero hoy esto mismo se ve en nuestra iglesia evangélica. La infalibilidad de nuestros pastores. Así los tratamos. Como no nos tomamos el tiempo para leer la Biblia, preferimos todo lo que nos diga nuestro pastor. Todo lo que nos enseñe nuestro pastor es ley. Es palabra de Dios. No se equivocan. Son los ungidos de Jehová. Son los enviados de Dios para nosotros. ¿Cuántas similitudes entre ambas iglesias? Son infalibles. No bautizamos pero presentamos. No usamos agua bendita, usamos aceitito. Nos llamamos evangélicos pero no estudiamos la Biblia. Mira qué pobreza de lo que llaman las iglesias evangélicas, las células en los hogares, con una hojita tamaño carta, que desde luego envía el pastor y no se salen ni a derecha ni a izquierda. ¡Qué pobreza! Tú que tienes una célula en tu casa, imagínate una célula dirigida por un hombre y atar de manos al Espíritu. No te puedes salir de esta hojita, aun si el Espíritu Santo pide que te muevas. Una célula guiada por un hombre, igual en la iglesia. Si a alguien se le ocurre protestar, levantar la voz, tener dudas, lo declaran rebelde. Tiene que someterse a su pastor. Así dice la Biblia, te dicen. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Claro que dice la Biblia, pero todo tiene su límite. El límite siempre es la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo te vas a enterar si no lees la palabra de Dios? Hay muchísimas similitudes. Incluso en algo que nunca hubiésemos pensado. Porque es lo que más criticamos al católico. Es la marca del católico. Es lo que más lo distingue y es lo que más aborrece Dios. La idolatría. Pero hoy las iglesias evangélicas practican la idolatría. Lo que pasa que a veces creemos o nos conviene creer que solo es idolatría, idolatrar imágenes, pero no es así. Mira estos versículos, Colosenses 3:5 te dice que haced morir lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces la avaricia también es idolatría. La idolatría no solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles. La base de la idolatría es que Dios es celoso. Idolatría es todo aquello que quite a Dios de donde debe ir, del primer lugar. La idolatría es todo aquello que honramos, adoramos o amamos como Dios, sin ser Dios. Es todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza antes que en Dios. Puede ser el dinero, un trabajo, una persona, un pastor o uno mismo. Hoy idolatramos el dinero, idolatramos las cosas materiales, nuestras casas, nuestros lujos, las comodidades, un coche. Nos idolatramos a nosotros mismos, nuestro físico, nuestro cuerpo, lo cuidamos más que nuestra alma. Hay cristianos idolatrando equipos de fútbol, cosas del mundo. Yo estoy seguro que ahora que Tigres fue campeón y antes que lo fue Rayados, que ha habido cristianos en los estadios de fútbol. Ha habido cristianos celebrando en la Macroplaza un campeonato. No nos diferenciamos del mundo. Hacemos las mismas cosas del mundo. Pero eso sí, el domingo vamos a la iglesia. Los cristianos idolatramos artistas, cantantes. Pero es que son cantantes cristianos. Igual que el mundo. Pero una de las más grandes idolatrías que se están dando en nuestras iglesias es una que también habíamos criticado de los católicos. Ellos adoran y cómo obedecen al Papa. Cómo cuando se pasea por las ciudades se llenan las calles, quieren tocarlo. Cómo todo lo aceptan. Cómo hoy al recién fallecido lo andan canonizando. Lo criticamos. Pero nosotros lo hacemos con nuestros pastores. Les creemos todo a ciegas. No usamos el discernimiento que Dios nos regaló y nos ordena discernir. Los creemos divinos. Los creemos que son los ungidos de Dios. Hay gente, yo he escuchado, que dice de su pastor: por él soy salvo. Imagínate qué barbaridad. Hay gente que se acerca a su pastor: tóquenos, pastor, ponga sus manos en nosotros. ¿Cuánta gente va al pastor y le dice: ore por mí, pastor? A mí me han invitado: oye, ven, ¿no quieres para que mi pastor ore por ti? Adoramos a los evangelistas, los defendemos. Yo conozco gente que pelearía o que daría la vida por su pastor. Hay gente que cuando tocamos este tipo de temas nos habla para insultarnos, nos habla con ganas de pelear. Idolatramos más a nuestros pastores que los católicos al Papa. Nos la pasamos diciendo: allá aquel pastor sana, allá aquel pastor es un liberador, aquel es el ungido de Jehová, hay un intercesor por allá. ¿Y Dios? ¿Dónde dejamos a Dios? Se nos olvida que es un Dios celoso y que no quiere compartir su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: yo, Jehová es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Te das cuenta? Le estamos dando la gloria a otro, a los pastores por lo regular, y ellos la aceptan. Se quedan con la gloria que solo corresponde a Dios.
Y cuando oran por nosotros, dicen, estaba sufriendo, pero oramos y sanó. Mira, no tenía trabajo, oramos y consiguió. Estaba en la cárcel, oramos y salió. Nuestra oración hace milagros. Aquel pastor me salvó. ¡Cuánta idolatría! Y más, la gente que viene a ellos a preguntarle, oiga pastor, ¿debo hacer esto o no? ¿Puedo ir a esa fiesta o no? Y si voy, ¿puedo bailar o no? ¿Debo de comprar casa o no? ¿Debo de tomar este empleo? Mira, yo he trabajado con personas cristianas y cuando vamos a hacer algo dicen, es que tengo que preguntarle a mi pastor. Un hermano cercano le ofrecían un mejor trabajo. Le preguntó al pastor y él le dijo que no lo tomara. Esas preguntas son para Dios. Dios las quiere responder. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere ser tu pastor. Él dio su sangre para que todos tengamos acceso al Padre Celestial. Jesús murió por nosotros. Claro que te dicen, pero es que la Biblia dice someterse a tu pastor. Pero todo tiene un límite. La Biblia dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. En ningún lado dice los que son guiados por sus pastores. Es demasiado claro. Los que son guiados por el Espíritu. Pregúntate quién te está guiando, el Espíritu Santo o tu pastor. Y respóndete tú mismo, ¿eres hijo de Dios o no? Acuérdate, Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Jeremías 17:5 nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Lo que estamos practicando no es el cristianismo que Jesús pensó. No pensó en cristianos obedeciendo a ciegas a sus pastores. Él pensó en cristianos llenos del Espíritu Santo. Y hoy lo que abunda en nuestras iglesias son cristianos sin el Espíritu Santo. Si ni siquiera saben que se debe de tener el Espíritu Santo. Somos idólatras, igual que ellos. Lo único que parecía que faltaba en la iglesia evangélica. Los idolatramos. Pero si la Biblia dice que el único mediador es Jesús, ¿no ha leído esto el pastor? Somos tan similares. Una vez escuché a alguien que no era de ninguna religión decir de los católicos y evangélicos, ¿y para qué se separaban si son casi iguales? Ahora tú sabes por qué se separaron. ¿Sabes cómo empezó la Reforma protestante? ¿Has escuchado de Lutero? La Reforma empezó porque Lutero, un monje católico, no podía concebir que la Iglesia católica vendiera las indulgencias. Pedían dinero a cambio de indulgencias. Y lógico, la gente, los ricos, la compraban y creían estar más cerca del cielo comprando indulgencias. Cualquiera podría decir, claro que no es así, si Dios no cobra la salvación, Dios no la vende. Y hoy en nuestras iglesias evangélicas hay gente, y no poca, yo creo que tú has visto en tu iglesia, personas que le regalan casas al pastor, coches, relojes, dinero. Ve y pregúntale a estas personas, ¿y qué piensas? ¿Por qué lo haces? Y verás que las mueve el mismo sentimiento que motivó la Reforma. Piensan que al darle al pastor, como es el ungido de Dios, están bien con Dios y que están más cerca del cielo. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿y el pastor por qué no los desengaña? Lo que motivó la Reforma protestante hoy está en nuestras iglesias evangélicas. Urge una nueva reforma. En todo nos parecemos, hasta en lo peor, en el pecado. Somos igual de pecadores, católicos y evangélicos, igual de pecadores. Los católicos dividen el pecado en mortal y en venial. Nosotros se supone que no tenemos esa distinción de doctrina, pero en la vida sí.
Nosotros creemos que solo es pecado matar, violar, robar, adulterar, idolatrar imágenes. Por eso le decimos al católico, eres súper pecador. Pero toleramos todos los demás pecados. Nosotros les decimos pecaditos. Toleramos y practicamos la mentira. Toleramos y practicamos la ira, el orgullo, la autosuficiencia, la vanidad, la soberbia y otra clase de pecados parecidos. Y es lo mismo que hace el católico. Y preguntamos lo mismo. ¿Y qué de malo tiene que me guste el fútbol? ¿Y qué de malo tiene la televisión? ¿Y qué de malo tiene vestir así? Pero no nos diferenciamos ni en los pecados más grandes. Hoy hay cristianos que se divorcian, pastores que se divorcian. Hay cristianos que abortan, que engañan a su pareja, que viven peleando con sus esposos. Pero eso sí, van a la iglesia. Hay cristianos que miran pornografía, que salen a divertirse a bares, a cabarets, pero el domingo van a la iglesia. Hay cristianos que toman alcohol, que fuman, como dijimos hace rato, que van al fútbol, que se apasionan por un equipo de fútbol, que se pelean por tocar a sus ídolos, que se enojan por un partido de fútbol. Hay cristianos que dan mordidas, que sobornan, que hacen negocios turbios, que no pueden controlar la vista en la calle, o que no controlan su lengua. Cristianos que nos encantan las cosas del mundo, los carros, la mejor casa, la mejor ropa, los lujos, no se diga el dinerito. Y hasta decimos, pero es que somos hijos de Dios, nos lo merecemos todo. Hay cristianos que no hacen oración, o que solo oran para pedir y pedir. Cristianos que creen que son cristianos y no leen la Biblia. Hay cristianos agresivos que maldicen y que si es necesario llegarían a los golpes, que no aconsejan o no resuelven sus problemas según la Biblia. Es decir, si su hija viene y le dice que tiene problemas con el marido, le aconsejan, pues déjalo o divórciate. O cuando un hijo tiene algún pleito le decimos, desquítate y no te dejes. Hay cristianos llenos de orgullo. Nos enorgullecemos cuando nos va bien, cuando hay éxito, cuando logramos algo según nosotros. Cristianos que viven de pleito, que tienen mal carácter y dicen, es que yo no me dejo de nadie, si yo no soy ningún tonto. Se les olvida que Jesús por nosotros se dejó de todos. Cristianos con falta de contentamiento, con avaricia, sin gratitud, egoístas. En pocas palabras, como dice Tito 1:16, cristianos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ya no hay diferencia entre una religión y otra. Somos tan parecidos, pero en algunos casos hasta hemos hecho cosas peores. Por ejemplo, las obras. Los católicos las hacen porque creen que se es salvo por obras. Pero nosotros decimos, no se es salvo por obras. Y preferimos no hacer nada, ignorando que es un mandamiento hacer obras de caridad. No serás salvo por ellas, pero debes de hacerlo. Los que en realidad son salvos hacen obras. Es una marca de los que han sido redimidos. Los católicos dicen que al recibir la hostia están recibiendo a Cristo. Y nosotros les decimos, qué tontos, qué ilógico. A Cristo no se le recibe así. Se le recibe haciendo una oración. La oración del penitente y ya, es todo. Pero ninguno de los dos, ni católicos ni evangélicos, muestran cambio en sus vidas. Siguen pecando, siguen siendo el mismo de antes. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los dos recibió a Cristo. No recibieron nada. Uno solo se comió una hostia y el otro hizo una vana repetición. Eso es todo. Los católicos dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, que los obispos son sucesores de los apóstoles, y nosotros los criticamos. Pero hoy hay pastores que se llaman a sí mismos apóstoles.
O sea, ya no son sucesores, ellos son apóstoles y otros que se llaman profetas, y anda por ahí el apóstol X y el apóstol Maldonado y la profeta Méndez, y poniéndonos títulos que nadie nos dio. Los católicos se nos están quedando cortos, hermano. Las últimas semanas vimos la mayoría de sus doctrinas, de sus creencias, y mencionamos lo increíble que sean tan contrarias a la palabra de Dios. Es increíble que una iglesia que se dice cristiana como la católica sea tan contraria a la palabra de Dios. Pero nosotros hoy tenemos más contradicciones que ellos. Hemos formado una religión peor. Estamos ofendiendo a Dios peor que los católicos. Mira cuánta doctrina, cuánta creencia en nuestras iglesias evangélicas que son tan contrarias a la palabra de Dios, más que los mismos católicos. No importa que se basen en un versículo, ellos también se basan en versículos bíblicos, pero son contrarios a los propósitos de Dios. Hoy tenemos la doctrina de la prosperidad. Ya hemos hablado de esta a la saciedad, pero hace rato dijimos que la avaricia es idolatría. Y esta es una doctrina de avaricia. Esta doctrina dice que podemos tener lo que queramos, solo con pedírselo a Dios. Podemos ser ricos, prósperos, tener dinero, y si no lo obtienes es porque te falta fe. Esta doctrina está en más del 80% de las iglesias evangélicas. Y es la peor de todas, es la doctrina más repugnante, más que todas las doctrinas católicas. Una vez le dedicamos un programa completo y mencionamos algunos versículos que sacan de contexto, como el de pedid y se os dará, y con eso dicen que podemos pedir de todo. Mencionamos otros versículos que nada tienen que ver con dinero, pero ellos todo lo hacen coincidir con dinero, tuercen las escrituras. Y cada vez escuchas más versículos mal usados. Alguien que esperaba la prosperidad porque le dicen, mira a Job, ves, al último le devolvió todo con creces. O mira cuando Jesús multiplicó los panes, así te va a multiplicar todo. Dios no promete eso, te están mintiendo. El evangelio de Jesús promete lo contrario, promete sufrimiento, aflicción, eso es lo que Jesús promete. Pero el error viene desde que te conviertes. Si te invitan, ¿quién quiere venir a Dios para que tenga dinero? Sería un tonto el que dijera que no. Pero esa no es la invitación de Jesús. Jesús dijo, el que no aborrece a padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Estamos tan engañados. Por eso hay cristianos esperando algo que Jesús nunca prometió. Y cuando llega la prueba que Jesús sí prometió, se extrañan. Claro que te extraña porque no conoces el evangelio. Y la Biblia dice, cualquiera que nos predique otro evangelio, que sea maldito. Esta doctrina te digo que es peor que todas las que practican los católicos. ¿Sabes por qué ellos piden a los ídolos? Les piden lo mismo que tú, dinero, salud, carros, milagros, hasta por un equipo de fútbol. Tú pides lo mismo, cosas egoístas, vanas, superficiales. Pero dices, nosotros le pedimos a Dios. El problema no es a quién se lo pidas. El problema es cuáles son las motivaciones de tu corazón, de tu vida. Como le dijo Jesús a Pedro, no quitas la vista de las cosas de los hombres. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, en las celestiales. Hoy nos decimos hijos de Dios y decimos merecemos dinero, coches, casas, joyas. Pero el único hijo verdadero de Dios fue crucificado. Tú que eres adoptado, ¿qué crees que mereces? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y tú quieres tener de todo. Y no lo peor, crees que te lo mereces. Mira, revisa y compara con todos los errores que tienen. Yo no he visto sacerdotes
con el nivel de vida que tienen hoy muchos pastores, y principalmente los de la prosperidad. Lo que pasa es que no sabías que ellos hablan de su prosperidad. Mira sus vidas. Los sacerdotes viven en las casas parroquiales y estos pastores en residencias. Manejan Mercedes-Benz. ¿Tú crees que alguien así puede ser representante de Cristo aquí en la tierra? Esta doctrina viene con otras juntas. También te dicen que puedes pedir sanidades y milagros. Pero venir a Dios a pedir un milagro sin ser salvo es tan ilógico como venir al doctor y pedirle que te quite la gripa mientras te desangras por el cuello. Dios quiere salvarte. El sanarte es después. A los católicos, ¿por qué les hacen milagros los santos, las vírgenes, las imágenes? Porque no les importan. Les dan el milagro sin importarles si son salvos o no. Es más, se los dan buscando que no sean salvados, que se aferren a su ídolo. Y a ti te pasa lo mismo. Aunque sea según tú con Dios, pero es con tu Dios. Ten cuidado. Quizás sea un Dios tan falso como el de ellos. Dios es un Padre y sabe lo que necesitas. Y Él lo que quiere es salvar a la gente. De eso se trata la vida. Los católicos no lo saben, porque no leen la Biblia. Pero tú que te llamas cristiano, ¿sabes que lo único que importa es ser salvado? Y lo que nos regaló Jesús es salvación. Pero tú vienes y dices, ok, pero ¿qué más hay? Yo quiero salvación, pero dinero, carros, una joyita. ¿No te parece suficiente? Eres tan malagradecido. Te sacó del fango, te perdonó. Y no tenía por qué hacerlo. Y aún le preguntas, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos vas a dar? Yo he escuchado cristianos que dicen que van en oración a Jesús y le dicen, ¿qué más puedo hacer? Ya no sé. ¿Qué te debo? ¿Por qué no llega la bendición? ¿Crees que te has ganado con lo poco que haces una bendición de Dios? El cristianismo es mucho más de lo que haces. Es mucho más que no faltar a la iglesia. Es irrespetuoso ir ante Dios y decirle, ¿qué más quieres de mí? Ya bendíceme. Y hay muchísimas más prácticas en nuestras iglesias. Hay infinidad de doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Igual o más que las de los católicos. El hablar en lenguas. ¿Cuántas iglesias hoy practican el hablar en lenguas? Hay denominaciones que te dicen incluso que si no hablas en lenguas no has recibido el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Dicen en Hechos 2, ahí no dice eso. Ahí lo que dice es que recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Pero no dice que siempre va a ser así. De hecho, en la Biblia hay pasajes de personas que recibieron y no hablaron en lenguas. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios. Pero no dice que la hablaban en lenguas. Hablaban la palabra de Dios. Esa es la marca del Espíritu, hablar la palabra de Dios. Yo te pregunto, entonces cuando recibes el Espíritu, debe temblar en la iglesia, como dice este versículo. Hoy hay iglesias que hablan en lenguas en forma tan rutinaria. Hay pastores que en el púlpito están hablando en lenguas tan a la ligera. Y 1 Corintios 14, léelo en tu casa. Dice Pablo en el 14:6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? En el 14:19 dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Y después ordena, es un mandamiento. En el 14:27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por 3 por turno, y que uno interprete. Y dice, si no hay intérprete, que calle en la iglesia, que se calle. Tu pastor habla en lenguas en el púlpito, la Biblia ordena que no debe hacerlo. Se me figura tanto a lo que dijimos de la Virgen la semana pasada. Dijimos, si alguien quiere engañarnos y hacer una virgen, ¿cómo la haría?
Pues como Apocalipsis 12, para que dijeran, es bíblico. Igual si quisieran hacer un engaño, una doctrina, una carga para el pueblo, ¿a dónde irías? A Hechos 2. Hoy hay gente muy preocupada porque no habla en lenguas y su pastor le dice que no tiene el Espíritu Santo. Pero hay otras peores. Hay gente que cree que lo tiene porque un día habló en lenguas o porque un día se cayó al suelo y le dio un ataque, porque cuando su pastor le pone las manos se desmayan. En Efesios 4:14 dice la Biblia que somos como niños fluctuantes, que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Todo nos lo tragamos, no leemos la Biblia, no la estudiamos en casa. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Son dos iglesias, dos religiones tan parecidas entre sí, casi iguales. Dos iglesias principalmente sin el Espíritu de Dios, sin Espíritu Santo. Pero lo peor es que no lo echan de menos. Estamos muy engañados. Hablamos de cosas que ni sabemos lo que significa. Decimos, dice la Biblia que se recibe por fe y no sabemos lo que es fe. Hablamos de creer y no sabemos ni qué es creer. Decimos, bueno, yo creo. Y la misma Biblia nos dice, el diablo también cree y tiembla. El diablo cree como tú y no es salvo. Como tú. Como tú tampoco eres salvo. Hablamos de gracia y no sabemos lo que es la gracia. No hacemos obras, ignoramos que la Biblia nos manda a hacer obras. Y no sabemos que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. No sabemos cómo se recibe. No sabemos que tenemos que ser guiados por Él. Por eso no está ni en nuestra iglesia, ni con nosotros, pero ni lo echamos de menos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Has ido a Nueva York. Si tú conociste Nueva York antes de septiembre del 2001, antes de los atentados que tumbaron las Torres Gemelas, y vuelves a ir hoy, notarás que le falta algo. Pero si tú nunca conociste Nueva York y vas hoy, dirás, es bonito, es hermoso, es sensacional, pero no notarás que le falta algo. Y eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. Vamos y decimos, es buena la música, estuvo bueno el sermón, pero no notas que le falta algo. No notas que falta el Espíritu de Dios ahí. ¿Cómo lo vas a notar si nunca lo has conocido? Creemos que Dios es lo que pasa en las iglesias. Creemos que Dios es cuando pasas al altar y lloras. Creemos que Dios es cuando el pastor te toca y te caes al piso. No lo conoces. Nos hemos llenado de religión. Casualmente lo que Jesús más odia. Mira cómo confrontó a los fariseos. Ellos, como tú, no faltaban a la iglesia, oraban, leían Biblia, eran religiosos. Yo me he topado con cristianos que se enorgullecen. Hace poco uno me decía, yo tengo poquito de cristiano, pero voy creciendo a pasos agigantados. Mira, no falto a la iglesia, estoy tomando un discipulado, estoy con un maestro particular, estoy en el instituto bíblico, ayudo a mi pastor, acomodo aquí en la iglesia. Y solamente le hice una pregunta: ¿y lees la Biblia en tu casa? No. Entonces, ¿cómo sabes que tu iglesia no es del diablo? El pastor de esta iglesia anda en un Mercedes, vive en una residencia, tiene carros que paga, los hijos tienen carros que pagan las personas de la iglesia. Pero aún le hice una segunda pregunta, la más importante: ¿y conoces a Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Y sabes qué es eso? Nadie me ha dicho que se podía tener, porque no tienes nada, tienes religión. Una de las cosas que me sacó de la iglesia católica fue esa. Yo conocí a Dios. Yo tuve un encuentro personal con Dios. Mi vida es guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que trato de decir a la gente, a mi familia, a todos. Se puede tener relación con Dios. Y de lo que más me extrañaba era de eso. Ni un sermón de los sacerdotes invitándote a tener una relación con Dios. Y salgo de ahí
Y llego a la iglesia evangélica y lo mismo, ni un mensaje de ese tipo de relación. Al contrario, tienes que someterte a tu pastor, tienes que obedecer a tu pastor, tienes que hacer lo que diga tu pastor. Y Dios y su espíritu te dicen, es que no se puede. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Eso es lo que tiene que enseñarte el pastor, a tener una relación con Dios y no con Él. Hoy hay iglesias sin el Espíritu Santo. Párate en cualquiera de las dos iglesias afuera al terminar una misa o un servicio y escucha lo que platica la gente. De todo menos de Dios. Lo más que dirán es, estuvo buena la prédica y ya. Tenemos que venir a Dios. Tenemos que acercarnos a Jesús. Y sabes, tu religión y tu iglesia se está interponiendo. Si tú fuiste católico y cambiaste a evangélico, es como luego dicen, saliste de Guatemala y entraste a Guatepeor. Si tú eres evangélico, mira tu religión. Es igual o peor que la católica. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que buscar a Dios en su palabra. Se nos ha terminado el tiempo, hermanos. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde, aquí en la MR 1140.